Las primeras granadas alemanas cayeron sobre Leningrado el 8 de septiembre de 1941, rasgando el cielo otoñal con un siseo agudo que anunciaba el fin de una era. La ciudad de Pedro el Grande, construida sobre pantanos y sueños imperiales, despertó a su propio apocalipsis. No fueron solo proyectiles que descendían del horizonte gris, fue una muerte sistemática y calculada, dibujada en mapas militares por generales que jamás verían los rostros de sus víctimas. Hitler había dado la orden con frialdad quirúrgica en Leningrado: no sería conquistado, sería borrado, extinguido de la memoria humana como si nunca hubiera existido. Y para eso, el ejército no bastaba. Se necesitaba algo más lento, más cruel, más absoluto en hambruna. El grupo de ejércitos norte alemán rodeó la ciudad con la precisión de una trampa de acero. Al sur, los tanques de la Wehrmacht avanzaban a través de los bosques de abedules blancos, aplastando aldeas bajo sus huellas. Al norte, las tropas finlandesas, sedientas de venganza tras la guerra de invierno, recuperaban los territorios perdidos y cerraban el cerco. Y al oeste, donde el Golfo de Finlandia brillaba bajo el débil sol del Báltico, la Kriegsmarine situaba sus buques de guerra como centinelas de la muerte. Minas flotaban bajo las gélidas olas. Submarinos patrullaban las rutas marítimas. Destructores cruzaban el horizonte con sus torretas, apuntando a cualquier buque que se atreviera a desafiar el bloqueo. Leningrado, con sus 3 millones de habitantes, se estaba encerrando en sí misma, y la llave sería arrojada al abismo. Pero el asedio naval no era una simple barrera física. Era una estrategia de aniquilación meticulosamente planificada. Los alemanes sabían que la ciudad dependía de suministros externos para sobrevivir. El grano provenía de Novgorod, el carbón, de las minas del Donan el combustible, de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Y todo esto necesitaba cruzar el lago Ládoga, la única línea vital que aún conectaba Leningrado con el resto de la Unión Soviética. Ládoga, vasto y traicionero, era más que un lago, era un mar interior, capaz de tragarse barcos en tormentas repentinas, congelarse bajo capas de hielo en invierno y descongelarse en trampas líquidas en primavera. Y ahora, los alemanes querían convertirlo en un cementerio. Aviones de la Luftwaffe sobrevolaban las oscuras aguas, bombardeando barcazas cargadas de harina y municiones. Los bombarderos Stuka se lanzaban en picado en ángulos imposibles, con sus sirenas aullantes resonando sobre las olas antes de la explosión final. Abajo, los marineros soviéticos luchaban por maniobrar sus embarcaciones civiles convertidas en transportes militares. Viejos barcos de pesca y balsas improvisadas que nunca fueron diseñadas para la guerra. Muchas se hundieron en segundos, otras ardían lentamente, a la deriva, mientras los hombres saltaban al agua helada y morían de hipotermia antes de que pudieran ser rescatados. El río Ladoga era implacable, y los alemanes tampoco. En los primeros días del asedio, aún había esperanza. Los comandantes soviéticos creían que el bloqueo se rompería rápidamente, que el ejército rojo contraatacaría y liberaría la ciudad en semanas, quizás días, pero septiembre se convirtió en octubre, y octubre en noviembre, y la esperanza empezó a pudrirse junto con los cadáveres que se amontonaban en las calles. Las raciones de comida se redujeron por primera vez el 2 de septiembre. Los trabajadores recibían 600 gramos de pan al día. Los funcionarios, 400 an, los niños, 300 a. Pero ese pan no era pan. Era una masa oscura hecha de serrín, corteza de árbol, harina adulterada y restos de diversos granos de las fábricas. Sabía a tierra, a desesperación, a supervivencia biológica al borde del colapso. Y entonces llegó el invierno ruso, implacable y ancestral, descendió sobre Leningrado como una segunda invasión. Las temperaturas descendieron a menos 40 grados Celsius. El viento cortaba la piel como navajas invisibles. La nieve lo cubría todo con un manto blanco que ocultaba a los muertos hasta la primavera. Dentro de los apartamentos, las familias se apiñaban en una sola habitación, quemando muebles, libros, ropa, cualquier cosa que pudiera generar calor durante unos minutos más. Las ventanas estaban cubiertas con telas y cartones para protegerse del frío, pero era inútil, el frío entraba, siempre entraba. Y con él, la muerte silenciosa del hambre. El bloqueo naval alcanzó su máximo rendimiento
Ese primer invierno, con el lago Ladoga congelado, los alemanes creyeron haber ganado. Ningún barco podría cruzar el hielo sólido. Ningún convoy podría llegar. Leningrado moriría en silencio bajo la nieve, mientras el mundo observaba impotente. Pero subestimaron algo fundamental a la terquedad humana ante la extinción: la negativa a aceptar lo inevitable, la capacidad de transformar lo imposible en un camino. Los ingenieros soviéticos comenzaron a medir el espesor del hielo con instrumentos improvisados. Probaron el peso que la superficie helada podía soportar. Caballos morían hundiéndose en témpanos de hielo frágiles. Camiones caían en pozos de aguas negras y desaparecían para siempre. Pero poco a poco, semana tras semana, trazaron una ruta, una carretera de hielo a través de Ladoga, una delgada línea entre la salvación y la muerte, que se llamaría Doroga Żyzny, la ruta de la vida. Los camiones comenzaron a cruzar en convoyes nocturnos, con las luces apagadas para evitar los bombardeos aéreos. Los conductores conducían en la oscuridad, siguiendo las señales de madera clavadas en el hielo, rezando para que la superficie no cediera bajo el peso. Podían oír el crujido del hielo bajo los neumáticos, un sonido ominoso que presagiaba una catástrofe. Algunos vehículos simplemente desaparecieron, tragados por fisuras repentinhaus, llevándose consigo toneladas de harina y a los hombres que la transportaban pero otros pasaron y trajeron vida. La Luftwaffe intensificó sus ataques. Los bombarderos sobrevolaban a baja altura el lago helado, ametrallando convoyes con fuego trazador que atravesaba la noche. Las bombas explotaban en el hielo, creando cráteres que se llenaban instantáneamente de agua helada. Los camiones se desviaban, derrapaban y volcaban. Los conductores morían congelados intentando escapar de los restos, y aún así continuaban, cada noche, sin detenerse, porque al otro lado de esa carretera helada estaba Leningrado, y Leningrado no podía morir. Dentro de la ciudad, la población menguaba a cámara lenta. Los rostros se convertían en calaveras. Los ojos se hundían en sus cuencas, la piel se estiraba sobre los huesos prominentes. La gente caminaba despacio, arrastrando los pies, conservando cada miligramo de energía para sobrevivir un día más en las filas del racionamiento. Hombres y mujeres esperaban durante horas en la nieve su pan negro diario. Algunos se desmayaban de debilidad y morían allí mismo, congelados, sostenidos por la multitud circundante, hasta que fueron descubiertos horas después. Los cadáveres se amontonaban en las aceras, porque ya no había fuerzas para enterrarlos. No había espacio en los cementerios. No había leña para los ataúdes. Los muertos estaban apilados como leña, cubiertos por finas láminas que pronto se endurecieron con la escarcha. Y, sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo. En las ruinas de aquella ciudad moribunda, el arte se negaba a morir. El Teatro Mariinsky seguía presentando óperas a un público de esqueletos andantes vestidos con sus mejores harapos. Los poetas escribían versos a la luz de las velas, con dedos temblorosos sosteniendo plumas como armas contra el olvido. Dmitri Shostakovich compuso su séptima sinfonía, la Sinfonía de Leningrado, mientras las bombas estallaban afuera y la hambruna devoraba a sus vecinos. Cada nota era un acto de resistencia, cada acorde una declaración de que la humanidad no se extinguiría, de que incluso en el abismo más profundo, algo dentro de nosotros se niega a extinguirse. Los alemanes observaban desde sus trincheras, podían ver las tenues luces de la ciudad a través de binoculares, oían el pesado silencio, roto solo por el lejano sonido de la artillería. Sabían que al otro lado de esas líneas, millones morían, y algunos, en los momentos de calma entre los bombardeos, se preguntaban qué hacían. Pero las órdenes eran claras. Leningrado sería aniquilada, y el bloqueo naval garantizaría que ninguna salvación llegara por mar. Si el sonido de las primeras granadas cayendo sobre Leningrado resonó en tu interior, si sentiste el peso de esa trampa de acero cerrándose sobre cerca de 3 millones de almas, entonces deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal, porque esto es solo la primera capa de un infierno que duró 900 días. Activa la campana. Hay historias que anhelan ser contadas, y esta aún no ha terminado de revelar sus secretos más oscuros. La primavera de 1942 llegó como una cruel revelación. El hielo del lago Ládoga comenzó a derretirse,
transformando la ruta de la vida en una trampa líquida. Las placas sólidas que habían soportado camiones durante meses se fragmentaban en islas flotantes de muerte. El agua negra volvió a dominar la superficie, traicionera y profunda, engullendo los últimos convoyes que intentaron cruzar antes del deshielo completo. Los conductores tomaron decisiones imposibles: acelerar sobre el hielo agrietado con la esperanza de llegar al otro lado antes del derrumbe, o retroceder y condenar a la ciudad a más días sin alimento. Muchos optaron por acelerar. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Yacían en el fondo del lago junto con toneladas de suministros que Leningrado jamás recibiría. Pero con el fin del invierno llegó una oportunidad. Las aguas abiertas permitieron el regreso de los barcos. La Armada Soviética movilizó todo lo que pudo flotar en barcazas militares, barcos pesqueros, incluso veleros civiles arrancados de sus tranquilos muelles y convertidos en transportes de supervivencia. Sin embargo, el bloqueo naval alemán persistió. Los destructores de la Kriegsmarine patrullaban el Golfo de Finlandia con disciplina prusiana. Los submarinos acechaban en las gélidas profundidades, con sus periscopios emergiendo como ojos de depredadores, esperando el momento exacto para atacar. Y, sobre todo, la Luftwaffe dominaba los cielos. Sus veteranos pilotos conocían cada metro cuadrado de esas aguas, cada ruta posible, cada punto vulnerable donde un convoy podía ser interceptado y destruido. Los soviéticos desarrollaron tácticas de desesperación creativa. Los barcos zarpaban de noche, sin luces, navegando por instinto y mapas memorizados. Capitanes experimentados interpretaban las estrellas como lo habían hecho sus antepasados, marineros siglos atrás, cuando no había guerra, solo el romanticismo de la navegación. Otros usaban la densa niebla que frecuentemente cubría el Ladoga como manto protector, deslizándose silenciosamente a través de la cortina blanca, mientras los aviones alemanes rugían invisibles. Frustrados, disparando a ciegas con la esperanza de alcanzar algo, algunos barcos estaban camuflados con pintura gris que los mimetizaba con el agua y el cielo nublado. Otros estaban equipados con armamento antiaéreo improvisado, ametralladoras montadas sobre soportes soldados a toda prisa, operadas por marineros que nunca habían disparado un tiro en combate hasta ese momento. Y luego estaban los bombardeos, interminables, metódicos, sistemáticos. La Luftwaffe no solo bombardeaba objetivos militares, bombardeaba la memoria, la cultura y la esperanza. El Palacio de Invierno, un símbolo imperial de siglos de historia rusa, fue alcanzado repetidamente. Sus ventanas se hicieron añicos en una lluvia de cristales que brillaban como diamantes al caer. El Hermitage, hogar de tesoros artísticos acumulados durante generaciones, tuvo sus techos perforados por bombas incendiarias. El personal del museo arriesgó sus vidas corriendo entre las llamas para salvar pinturas de Rembrandt, esculturas antiguas, manuscritos medievales iluminados. Llevaron estas reliquias de la civilización a sótanos improvisados, mientras el mundo literalmente se derrumbaba sobre sus cabezas. Cada pieza salvada fue una victoria contra el olvido. Cada obra perdida, un pedazo de humanidad convertida en cenizas. En las calles, el hambre alcanzó niveles inimaginables. La gente comía pegamento hecho con huesos de animales. Masticaban cuero de cinturones y zapatos, hirviéndolos durante horas hasta formar una pasta gelatinosa que les proporcionaba cierta protección contra la muerte inmediata. Los gatos y los perros desaparecieron por completo de la ciudad en los primeros meses. Luego llegaron los pájaros. Entonces, algo más siniestro comenzó a suceder. Algo de lo que pocos hablarían más tarde, pero todos lo sabían. Los cuerpos desaparecían durante la noche. Se encontraban partes de cadáveres mutilados. La policía secreta NK5 investigaba los casos de canibalismo con brutal discreción, ejecutando a los culpables en sótanos sin juicio. Pero, ¿cómo juzgar a alguien por elegir vivir? ¿Cómo condenar a la madre que alimenta a su hijo con carne humana porque la alternativa es ver a ese niño marchitarse hasta convertirse en polvo? Estas preguntas no tenían respuesta, solo un silencio denso y el crujido de las puertas de la prisión. El bloqueo naval no era solo físico, era psicológico. Era la sensación de estar atrapado en una isla de sufrimiento, rodeado de enemigos invisibles que controlaban cada ruta de escape. Los alemanes lo sabían. Calculaban no solo las toneladas de suministros interceptados,
sino también el peso de la desesperación que cada barco hundido añadía a los hombros de los asediados. Cada explosión en el horizonte era un mensaje a "no estás solo". Cada convoy destruido era un recordatorio: a nadie vendrá a salvarte. Y durante meses interminables, ese mensaje pareció cierto, pero Stalin no podía permitir la caída de Leningrado. No solo por razones militares o estratégicas, sino también simbólicas. La ciudad llevaba el nombre de Lenin, el padre de la Revolución Soviética. Su caída se interpretaría como el colapso del comunismo. Por lo tanto, se movilizaron recursos. Buques de guerra de la flota del Báltico, hasta entonces ocultos en puertos protegidos, recibieron órdenes de enfrentarse al enemigo. Los cruceros salieron de sus escondites y abrieron fuego contra las posiciones alemanas en la costa. Sus cañones de grueso calibre retumbaron en el agua. Proyectiles de 180 milímetros que rasgaban el aire con un agudo silbido antes de explotar sobre las baterías de artillería enemigas. Los alemanes respondieron con sus propios cañones navales y costeros, convirtiendo el Golfo de Finlandia en un infierno de metal y fuego, donde los barcos de ambos lados murieron envueltos en llamas, hundiéndose lentamente mientras las tripulaciones se quemaban vivas o se ahogaban en el agua helada manchada de aceite y sangre. Los submarinos soviéticos iniciaron operaciones suicidas, pequeños submarinos de la serie S, y se infiltraron en campos minados, navegando por rutas donde un solo error de cálculo significaba la desintegración instantánea. Sus comandantes eran jóvenes, muchos menores de 30 años, pero con una mirada que había visto más muertes que la de los octogenarios. Persiguieron convoyes alemanes que transportaban suministros a las tropas sitiadoras, torpedeando cargueros cargados de munición y víveres destinados a alimentar al ejército que azotaba Leningrado. La ironía era evidente para todos. Mientras los soviéticos morían de hambre, los alemanes comían bien con provisiones traídas por mar. Así pues, hundir estos barcos no fue solo una táctica militar, fue una justicia poética ejecutada a 15 metros de profundidad en la oscuridad absoluta de las aguas del Báltico. Los pilotos de la aviación naval soviética volaban misiones que eran eufemismos de sentencias de muerte. Los obsoletos biplanos Polikarpov Po-2, apodados máquinas de coser por el sonido de sus motores, despegaban de noche cargados de pequeñas bombas para atacar posiciones alemanas. Eran lentos, vulnerables, casi desarmados, pero también eran casi invisibles al radar y difíciles de interceptar en la oscuridad. Los pilotos volaban tan bajo que podían ver los rostros de los soldados alemanes en las trincheras antes de lanzar sus mortíferas cargas. Muchos nunca regresaron, derribados por fuego antiaéreo o simplemente desapareciendo en la noche sin dejar rastro. Pero seguían volando, porque cada bomba que caía sobre el enemigo era una bomba que no caía sobre Leningrado. Dentro de la ciudad, la población restante desarrolló rituales de supervivencia. Cada gota de agua era preciosa porque el sistema de distribución había colapsado. La gente caminaba kilómetros hasta el río. Neva hacía agujeros en el hielo con herramientas improvisadas y llenaba cubos que luego arrastraba de vuelta a casa, dejando rastros de agua congelada que brillaban a la luz de la luna como caminos cristalinos. Esa agua no era potable sin hervirla, pero el combustible para hervirla era un lujo. Muchos la bebían directamente, arriesgándose a contraer disentería y fiebre tifoidea, porque la alternativa era morir de sed. Y la disentería mataba en días, la sed mataba en horas. Las fábricas seguían operando en condiciones delirantes. Obreros esqueléticos producían munición, reparaban tanques, fabricaban armas con dedos tan delgados que parecían ramas secas. Algunos se desmayaban en las líneas de montaje y morían allí mismo, reemplazados de inmediato por otros igual de débiles, igual de decididos. La producción nunca se detuvo por completo, porque mientras salieran balas de esas fábricas, Leningrado seguía viva, seguía resistiendo, seguía escupiendo a la muerte. Y a través de la Ladoga, a pesar de todo, seguían llegando suministros. No suficientes, nunca suficientes, pero suficientes para que la ciudad no muriera por completo. La harina llegaba en sacos rotos y húmedos, a veces contaminados con agua del lago, pero era harina. La munición llegaba en cajas oxidadas que había que abrir a mazos, pero eran
balas. Los medicamentos llegaban en cantidades ridículas, pero algo era algo. Y algo era la diferencia entre la extinción total y una agonía prolongada. No era la victoria, pero era la supervivencia. Y la supervivencia lo era todo. El verano de 1942 trajo consigo una transformación silenciosa pero devastadora. Con las aguas del lago Ládoga completamente descongeladas, el bloqueo naval alemán se intensificó con precisión industrial. Cada ruta marítima estaba cartografiada, cada hora de cruce prevista, cada punto vulnerable identificado y marcado para su destrucción. La Kriegsmarine operaba ahora con la confianza de quienes dominan por completo su territorio de caza. Los submarinos patrullaban en patrones coordinados, dividiendo el lago en sectores de ataque donde ningún barco debía pasar desapercibido. Aviones de reconocimiento Focke-Wulf sobrevolaban las aguas en turnos continuos, fotografiando cada movimiento y transmitiendo coordenadas por radio a las baterías de artillería costera que podían alcanzar objetivos a 15 kilómetros de distancia con precisión quirúrgica. Pero algo también estaba cambiando en el lado soviético. No un cambio de equipo ni de tecnología, porque no poseían esas cosas. Era un cambio de espíritu, de comprensión fundamental. Los defensores de Leningrado habían pasado el invierno del infierno y emergieron del otro lado transformados. Ya no eran ciudadanos asustados, esperando ser rescatados. Eran sobrevivientes de un apocalipsis que aún no había terminado, y habían aprendido que nadie vendría a salvarlos. Esa salvación, si existía, tendría que construirse con sus propias manos congeladas y estómagos vacíos. Esta comprensión fue liberadora de una manera terrible, porque cuando aceptas que puedes morir, dejas de temerle a la muerte. Y las personas sin miedo a la muerte son peligrosas. Los marineros de Ládoga desarrollaron un profundo conocimiento de cada corriente, cada formación rocosa sumergida, cada banco de arena y cada canal profundo. Aprendieron a leer el lago como un texto sagrado escrito en agua y viento. Sabían cuándo se acercaban las tormentas por el color del cielo al anochecer. Reconocían las zonas minadas por el patrón irregular de las olas sobre el metal oculto. Podían predecir dónde atacarían los aviones alemanes basándose en la dirección del viento y la hora del día. Este conocimiento se transmitía en susurros entre las tripulaciones, anotado en cuadernos empapados que cada capitán guardaba en su pecho, protegidos como escrituras que contenían los secretos de la supervivencia. Y entonces llegó la operación más ambiciosa. Si el bloqueo no podía romperse por la fuerza, se sortearía con ingenio. Los ingenieros soviéticos propusieron algo que parecía una locura: construir un oleoducto submarino a través del lago Ládoga. Se hundirían tuberías metálicas en el lecho del lago, conectadas por secciones, transportando combustible directamente de una orilla a la otra. Invisibles para los alemanes, inmunes a los bombardeos aéreos. La idea fue recibida con escepticismo. ¿Cómo soldar tuberías bajo agua helada? ¿Cómo garantizar que no tuvieran fugas? ¿Cómo protegerlas del sabotaje? Pero el escepticismo era un lujo que Leningrado no podía permitirse, así que comenzaron a construir buzos, descendieron a las oscuras profundidades del lago Ládoga con equipo improvisado, con los pulmones ardiendo por el frío que penetraba a través de los trajes de goma remendados. Trabajaban en turnos de 15 minutos, porque cualquier turno más largo les causaría hipotermia fatal. Soldaban conexiones a ciegas, guiados solo por el tacto, con los dedos entumecidos, manipulando sopletes de acetileno que creaban burbujas luminosas de una luz verde fantasmal en la oscuridad acuática. Algunos no regresaron, atrapados en cadenas, enredados en cables o simplemente muriendo de agotamiento y hundiéndose en el fondo del lago, donde sus cuerpos permanecerían para siempre. Pero el oleoducto creció, sección a sección, conexión a conexión, hasta que en junio de 1942 el combustible comenzó a fluir por las entrañas del lago Ládoga como sangre por venas recién creadas. Los alemanes no se dieron cuenta de inmediato. Continuaron bombardeando barcazas de superficie, hundiendo cargueros, contando las victorias en toneladas interceptadas. Pero algo andaba mal. Leningrado no moría al ritmo previsto. Las fábricas seguían funcionando. Los tanques seguían en movimiento. Las luces, débiles pero persistentes, aún brillaban en la oscuridad de la noche. Algo había cambiado
en la ecuación. Y cuando finalmente descubrieron el oleoducto, ya era demasiado tarde. Destruirlo requeriría dragas, buzos y operaciones submarinas para las que no estaban preparados. El bloqueo tenía una brecha, invisible, pero real. Dentro de Leningrado, el verano revelaba el verdadero precio del invierno. Al derretirse la nieve, dejaba al descubierto capas de muertos. Miles de cuerpos congelados emergían de las calles, parques y callejones, preservados por el frío como momias modernas. Sus rostros reflejaban las expresiones del momento de la muerte, sorpresa, dolor, resignación o a veces una extraña paz que llegaba con la hipotermia final, cuando el cerebro se apaga y el cuerpo simplemente se olvida de luchar. Los equipos de evacuación trabajaban día y noche para despejar la ciudad antes de que la enfermedad se propagara. Los cuerpos eran apilados en camiones, llevados a fosas comunes en las afueras, donde eran enterrados sin ceremonia, sin oraciones, sin nombres, solo números anotados en registros que pronto se volverían ilegibles. Se estima que 800.0 personas murieron durante el asedio de Leningrado, pero los números son abstracciones. Cada uno de esos números tenía un rostro, una historia. Sueños interrumpidos a mitad de frase que nunca terminarían, pero los que sobrevivieron poseían una fuerza que desafiaba toda explicación racional. Dmitri Shostakovich terminó su séptima sinfonía, y esta se interpretó en agosto de 1942, en el mismo Leningrado sitiado. Musicus Iskeléticus, algunos tan débiles que apenas podían sostener sus instrumentos, tocaron para un público de fantasmas andantes en un teatro bombardeado donde los agujeros en el techo dejaban entrar la luz del sol y la lluvia ocasional. La música se transmitía por altavoces dirigidos a las líneas alemanas. Los soldados enemigos en las trincheras escucharon esa sinfonía épica, furiosa y triunfal, y algunos lloraron. No de tristeza, sino de reconocimiento, porque incluso en medio de la guerra más brutal de la historia de la humanidad, el arte aún podía surgir, la belleza aún podía surgir del sufrimiento, y eso significaba que algo esencial en la humanidad permanecía intacto, protegido en algún lugar profundo donde las bombas no podían alcanzar. El otoño de 1942 llegó con lluvias que convirtieron las calles en ríos de lodo. El bloqueo naval continuaba, pero ahora era diferente. Los soviéticos habían aprendido a respirar con tranquilidad, desarrollaron rutas alternativas, horarios variables y tácticas de dispersión. En lugar de grandes convoyes que eran blancos fáciles, comenzaron a utilizar pequeñas embarcaciones individuales que navegaban a intervalos irregulares. Algunos barcos fueron sacrificados deliberadamente como señuelos, atrayendo la atención alemana, mientras que otros se deslizaban entre las sombras transportando carga real. Era una danza mortal donde cada paso podía ser el último, pero era una danza en la que los soviéticos estaban mejorando. Y entonces, lenta e imperceptiblemente al principio, la situación empezó a cambiar. No porque el bloqueo se hubiera debilitado, sino porque Leningrado se había adaptado a él, la ciudad se había convertido en algo nuevo. Ya no era la capital cultural de los zars, sino una fortaleza viviente que exhalaba humo y emanaba determinación. Su gente se había visto reducida a esencias primitivas de supervivencia, pero estas esencias eran fuertes de una manera que el lujo y la paz jamás podrían crear. Habían descubierto que los seres humanos pueden resistir más de lo que cualquier manual militar predice, que el espíritu no muere cuando el cuerpo se marchita, que a veces la negativa a aceptar lo inevitable es lo que hace real lo imposible. El invierno de 1942 a 1943 fue menos mortífero que el anterior, no porque las condiciones mejoraran significativamente, sino porque quienes sobrevivieron habían aprendido a sobrevivir. Sabían dónde encontrar agua, cómo conservar el calor, cómo estirar 300 gramos de pan durante 24 horas, cómo distinguir entre la debilidad temporal y el comienzo de la muerte. Este conocimiento era práctico, brutal, carente de romanticismo. Era el conocimiento que distingue a las especies extintas de las que persisten a través de las edades de hielo, y a través de la doga, ahora parcialmente congelado, pero nunca completamente controlable. Los suministros seguían fluyendo. Los camiones volvían a cruzar cuando el hielo se espesaba lo suficiente. La ruta de la vida, ahora más organizada, más eficiente, traía no solo comida,
sino también esperanza. Llegaban periódicos con noticias de las victorias soviéticas en Stalingrado, cartas de soldados del Ejército Rojo prometiendo que pronto romperían el asedio. Quizás eran mentiras, probablemente exageraciones, pero las mentiras que permiten a la gente aguantar un día más son más valiosas que las verdades que la hacen rendirse. En enero de 1943, casi 500 días después del inicio del asedio, el Ejército Rojo lanzó la Operación Iskra, Operación Chispa. Dos frentes soviéticos atacaron simultáneamente las líneas alemanas al sur del lago Ládoga, buscando crear un corredor terrestre hacia Leningrado. La lucha fue apocalíptica. Los tanques T-34 avanzaron a través de campos minados, explotando en bolas de fuego. La infantería atravesó alambradas bajo ametralladoras MG-42QE, disparaban 1.200 proyectiles por minuto, tiñendo la ciudad de rojo nieve. Pero tras 7 días de matanza, que costaron la vida a 115,000 soviéticos, lo lograron. Se abrió un corredor de 10 kilómetros de ancho. Leningrado ya no estaba completamente aislado. El bloqueo naval perdió su efectividad absoluta en ese momento. Con el acceso terrestre, por precario y constantemente bombardeado que fuera, la ciudad pudo respirar. Empezaron a llegar trenes con suministros en cantidades que parecían milagrosas para quienes habían vivido de las migajas. El río Ládoga dejó de ser la única línea vital. Se convirtió en una entre muchas, y aunque el asedio continuó oficialmente hasta enero de 1944, casi 900 días después de su inicio, su poder para matar por hambre se vio truncado. Cuando el asedio finalmente se levantó por completo, Leningrado era una ciudad fantasma. No los muertos, sino los vivos que parecían muertos. Los sobrevivientes caminaban por las calles liberadas con los ojos hundidos, tras haber visto cosas indescriptibles. Niños que tenían 7 años cuando comenzó, ahora tenían 10, pero parecían haber vivido vidas enteras. Habían olvidado lo que era la plenitud, lo que era la calidez, lo que era la paz. Estos conceptos se habían convertido en abstracciones, cuentos de hadas de una época pasada que tal vez nunca existió realmente. El bloqueo naval que parecía invencible fue derrotado no por una fuerza militar superior, sino por algo más fundamental. Fue derrotado por la negativa de la humanidad a aceptar la extinción, por la inexplicable terquedad que lleva a una madre a arrastrarse por la nieve para buscar agua cuando todos sus músculos le gritan que se tumbe y muera, por la absurda insistencia de un músico en tocar el violín mientras caen bombas, por la incomprensible decisión de un ingeniero de soldar tuberías al fondo de un lago congelado, cuando habría sido más fácil, más racional, simplemente rendirse. La historia militar lo llamará una victoria estratégica. Dirá que el Ejército Rojo rompió el asedio, que la logística soviética era más adaptable que la alemana. Y todo esto es cierto, pero la verdad más profunda es que Leningrado sobrevivió porque su gente decidió sobrevivir. Y esa decisión, tomada individualmente por millones de personas en millones de momentos de extrema debilidad, fue lo que realmente rompió el bloqueo. No los tanques ni los aviones, sino la voluntad humana cristalizada en su forma más pura y desesperada. Hoy, las aguas del lago Ládoga están en calma. Los turistas navegan en embarcaciones de recreo donde antaño los trenes se hundían en llamas. El fondo del lago aún conserva restos, huesos, los restos materiales de aquella guerra pero no el recuerdo. Este permanece en la ciudad que ahora se llama San Petersburgo, grabado en los muros acribillados por las ametralladoras en las placas conmemorativas que marcan los lugares de los bombardeos en los ojos de los últimos testigos que pronto desaparecerán, llevándose consigo los últimos recuerdos directos de aquellos 900 días. Y quizás así debería ser, porque algunas experiencias humanas son demasiado grandes para ser comprendidas plenamente por quienes no las han vivido. Podemos estudiar estadísticas, leer diarios, examinar fotografías de cuerpos amontonados en la nieve, pero nunca sentiremos esa hambre, ese frío, esa desesperación específica de oír a tus hijos mendigar comida y no tener nada que dar. Estas cosas pertenecen a quienes estuvieron allí, y con su muerte, parte de esa verdad también muere.
Lo que queda es la lección, no sobre la guerra, ni sobre la estrategia naval, ni sobre las tácticas militares, sino sobre lo que los seres humanos pueden soportar cuando no tienen otra opción, sobre la capacidad del arte de existir en condiciones donde debería ser imposible, sobre cómo la esperanza puede construirse ladrillo a ladrillo, gramo a gramo de pan, paso a paso sobre el hielo agrietado de un lago que debería haber sido intransitable. Leningrado, bajo asedio, era un infierno, pero era un infierno del que la gente emergía aún humana, aún capaz de amar, de arte, de sacrificio. Y esa, quizás, sea la derrota definitiva de cualquier bloqueo, porque se puede rodear una ciudad, se pueden cortar sus líneas de suministro, se puede bombardearla hasta que solo queden escombros, pero no se puede matar, lo que hace de una ciudad algo más que edificios. No se puede bloquear la terquedad humana, no se puede cercar el espíritu. Y al final, eso es lo que hizo que el bloqueo naval de Leningrado, por muy eficiente que fuera, por muchas muertes que causara, fuera fundamentalmente derrotable, porque intentaba matar algo que resultó no puede morir. No mientras quede una sola persona dispuesta a cruzar el hielo agrietado en la oscuridad, cargando un saco de harina y la negativa absoluta a aceptar el fin. Si este viaje a través de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad te conmovió profundamente, si sentiste el peso de esos 900 días de resistencia y sufrimiento, solo te pido un momento de tu tiempo. Dale a me gusta a este video, no por mí, sino como un gesto silencioso de reconocimiento a quienes vivieron y murieron en esa ciudad sitiada. Cada me gusta es una forma de decir anséis. Escuché, no olvidaré. Y si crees que historias como esta necesitan ser contadas, que no podemos dejar que el tiempo borre las lecciones más difíciles de la humanidad, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana te traigo narrativas como esta. Análisis profundos de momentos que definieron naciones, derribaron imperios y revelaron de qué estamos hechos cuando todo está perdido. En los comentarios quiero saber, ¿qué te impactó más de esta historia? ¿Fue la ruta de la vida cruzando el hielo mortal? ¿Fue la sinfonía interpretada entre las ruinas? ¿Fue la inexplicable negativa de una ciudad entera a rendirse? Comparte tu opinión. Construyamos una comunidad que no solo observe la historia, sino que reflexione sobre ella. Y si has llegado hasta aquí, si has perseverado durante estos casi 40 minutos de narración, estás listo para lo que aparece en tu pantalla. Otra historia de valentía imposible. Otro momento en el que los seres humanos se enfrentaron a lo inimaginable y emergieron transformados. Haz clic y descubre hasta dónde puede llegar la determinación humana cuando ya no hay vuelta atrás. La historia nos espera y tiene mucho más que enseñarnos.